Seguimos compartiendo, solo se trata de vivir. Y otro hermoso recuerdo de aquella despensa, aquel almacén que se encontraba en calle Hipólito Yrigoyen, esquina Salta. Qué niño que asistió al colegio Marqués de Sobremonte no ha ido a ese lugar a comprar una factura, una golosina en sus épocas de colegio. Vamos a recordar al matrimonio Ferreira, a la gallega y a Juan. Y el recuerdo lo trae su hija Marita Ferreira. Continuamos disfrutando de Solo se trata de vivir. Y había un matrimonio a quien yo quería recordar porque una esquina tradicional de la calle Salta e Independencia, ahí, ¿quién no ingresó a ese negocio a comprar alguna vez en su vida? Frente a la recordada Escuela Nacional número 32, hoy Marqués de Sobremonte. Me refiero al matrimonio Ferreira. Y aquí está con nosotros su hija, María del Carmen, conocida por todos como Marita. Bienvenida. Muchas gracias. Gracias por recordar a mis viejos. Marita, ¿cómo se llamaba tu madre? Angélica Sánchez. ¿Tu papá? Juan Antonio Ferreira. Única hija, ¿verdad? Única hija. ¿Cómo Pero muestra un botón. Marita, ¿cómo ha sido eso? Bueno, ¿qué te puedo preguntar yo a vos que he vivido lo mismo? ¿Cómo ha sido ser hija única? A mí me gustó ser hija única. A mí me encantó. No. En los momentos difíciles no, pero en los lindos sí. Sí, en los lindos sí. No, tuve una infancia muy feliz porque tuve muchos primos. Entonces mi mamá tenía muchas hermanas y entonces siempre nos juntábamos. Hemos sido de una familia enorme con ellos. Pero sí en mi casa sola. Pero tenía, o sea, dentro de lo que se podía en esa época, tenía lo que quería. No fui de tener muchas cosas, no fui de la abundancia, pero sí de gozar de cosas que a lo mejor si hubiéramos sido muchos hermanos no se habría podido, porque hubo épocas complicadas. Marita, tu niñez, ¿el trabajo de tu padre cuando tenías 3, 4 añitos ya estaba en la bodega Lucchesi o no? ¿Tenía otra actividad? Yo creo que él entró enseguida en la bodega. Yo tengo esa imagen. No me acuerdo, sí, no te sé decir los años, pero sí entró enseguida en la bodega. ¿Y cuándo nace? ¿Desde siempre existió el almacén, el negocio o no? El negocio yo creo que, mira, yo de que tengo uso de razón, ese negocio mi mamá lo tenía. ¿Qué nombre tenía el negocio? ¿Tenía un nombre? O sea, no estaba bautizado. En un tiempo le pusieron Despensa Marita. Despensa Marita. Que fue cuando pusieron los toldos, que un señor brasilero, me acuerdo, un genio, los pintó. Que ahora esos toldos los tengo que sacar porque, bueno, el viento, todo erosionado, todo eso. Y sí, en un tiempo se llamó Despensa Marita. Pero si no, era la despensa de la gallega, de la gringa, de la negra, divertida ella, con buena energía. Muy activa. Muy hermosa activa. Mujer, además. Sí. Mi mamá acostumbraba a trabajar en el campo con sus hermanas cuando fue tenía una niña. Vitalidad tremenda. Sí, Las veces que yo le he visto, ella está siempre punchi para arriba, como se dice ahora. Sí. Siempre ella con una energía que a mí me a mi mamá sorprendía. nunca la viste depresiva, ni la viste triste, ni la viste... Ella, no sé, es como que tan activa que ella cuando no estaba con las plantas, estaba en otra cosa, pero ella atendía todo junto, ¿Y mamá como cocinera? No, muy bien. ¿Alguna comida que a vos te encantaba que ella hiciera? ¿O a tu padre? El locro. Bueno, del locro, bife la criolla. No. ¿De las pastas también? De la pasta era no era masar. Poco masar. Sí, era del pan, por ejemplo, me acuerdo de los mantecados que le llamaban ellos, que era algo que se hacía hace muchos años, creo que ya no los hace más nadie. Que se hacían con grasa de cerdo, muy ricos, eran unos tipos masitas así, como las que vienen ahora, viste, que haces con el Quaker, dije la marca, muy ricos. Y bueno, eso de la infancia lo tengo, ¿ves? Eso me quedó como un recuerdo. Que dije, ¿por qué no habré aprendido a hacer mantecado? Porque hoy en día, mis nietos, por ejemplo, no saben lo que es eso. Claro. Era sano, antes se comía distinto.
todo Marita, casero. nómbrame algunos clientes de toda la vida que iban ahí a Bessi. Uy. Mira, yo no hay chico grande que no me encuentre en día y me diga, ay, se habré comprado facturas de tu mamá, siempre mi mamá pasábamos cuando iba a la escuela y compraba las facturas ahí. Dice, mi mamá se ponía a charlar con tu abuela, dice, con tu mamá, dice. No faltaba la charla. Claro, calcula. Mi mamá, no. ¿Y los vecinos de toda la vida, alguno que recordes? Sí. ¿Que siguen estando algunos? El Gordo Gazón, el Eduardo. El Eduardo. La María. Y algunos que siguen estando, sí. La Dora, Taborda. La Dora. Eran muy amigas. Años en el IPEC número 8. Años, sí. Y su hija también. Sí. La mamá de Gustavo Excelente Gómez. gente. Don Balbito de la esquina, que siempre tenía bromas con mi mamá. Siempre bromeaban. Marita, ¿y quién eran tus compañeritas de juego ahí en el barrio? Bueno, las chicas Gazzoni, ¿Te todas. referís a Mónica? A Mónica, a Adriana. Que con Adriana ahora salimos, después de grandes, nos hemos reencontrado en estas vueltas de la vida. Claro. Y bueno, hemos vuelto a salir. Bueno, con la Raquel y la Alicia, de Taborda, la hija de la Dora. Bueno, y otras, qué sé yo. Las chicas Ciaglio las conocía de chica, la Rosita Ciaglio, que es media cuadra, bueno, también. Esos vecinos que son incondicional. Marita, háblame de las navidades, ¿cómo eran? ¿En familia? En familia con los primos. Con los primos. ¿Una gran mesa? Hermanas, sí. ¿Comidas enorme. caseras? Comida casera, y ¿sabes qué? Me acuerdo siempre la olla grande así de clérico. ¿Y quién la preparaba? ¿Alguna de las tías? La preparaban entre todas, entre varias, porque había que hacer muchas. Y sí, siempre me acuerdo de eso, las mesas grandes de Navidad, que con el tiempo se fueron perdiendo, porque bueno. ¿Y pasaba el Niño Jesús, Papá Noel, por tu Sí, casa? no, pasaba el Niño Jesús. ¿Cumplía el por Niño mi Jesús casa con vos? pasaba, sí. Recordame algún juguete, un regalo que a vos te marcó. Las muñecas cuando yo era chica. Tenían las muñecas en esa época. Mi mamá siempre me hablaba de unas muñecas. Ella soñaba. Mi mamá fue una mujer muy, ¿cómo te puedo explicar? Careció de muchas cosas cuando era niña. Ellas trabajaban mucho en el campo. Su vida era salir a cuidar los animales con una taza de leche y pasar todo el día en el campo cuidando los animales. Entonces ella nunca tuvo una muñeca, nunca tuvo nada. Entonces conmigo es como que ella... Cumplió sus sueños. Sí. Marita, ¿hubo fiesta de 15 años? No quise. ¿No quisiste? No quise, a mí no me llamó la atención. Sí me regalaron una pulsera, mi mamá me regaló una pulsera de oro. En ese tiempo el oro era accesible. Y tuve la fiesta de los 15 que se hacía en la sociedad italiana. Claro, con todas las chicas. Con todas las chicas de la edad. Que me acuerdo que me gané unos aritos de oro de Don Maggi. ¿Qué orquesta habrá estado esa noche? No, eso Era no época me de Casablanca ya, debe haber de sido, orquesta que venían de Laguna sí, Larga. Alguna de esas haber sido. Iban todas las chicas, era un montón Sí, generalmente, eran un montón. ¿no? Y vos sabés que me gané los aritos. Y los tengo guardados todavía, los conservo. El gran recuerdo. Sí, el gran recuerdo de mis 15. No, a mi hija sí le hice. Que fue todo un acontecimiento. Porque, bueno, era una época dura para mí porque me había separado con 4 niños chiquititos, de 6 años el más grande y 7 meses el menor. Y bueno, y mis amigas, compañeras del colegio empezaron que como no le iba a hacer, qué sé yo. Pusimos manos a la obra y salió un cumpleaños hermoso. Fue el sueño que yo no tuve, pero yo en realidad no lo deseaba, ella sí. Claro. Ella sí. Y mis viejos fueron re felices. ¿Regalona de tu padre vos? Sí. Mi mamá era como que ponía más límites. En cambio mi papá no. ¿Viste? Mi papá siempre fue ¿Y qué recuerdo tenés de haberlo visto en algún momento de la bodega? ¿Tenés algún recuerdo de haber ido a la bodega vos? Sí, un montón. Marita, ¿te acordás la época en que ellos al mediodía no iban a almorzar a la casa y se les llevaba la comida? Sí. ¿A vos te tocó también eso? Ayer le contaba a mi hija, cuando yo le llevaba la vianda a mi papá, que habíamos comprado unas viandas que venían de Yo hacía lo 3 mismo, por eso cacerolas, lo sé. sí,
de 3 cacerolas de... ¿Y tu madre imposible moverse por el negocio? No, sí, mi mamá. Claro. Mi mamá preparaba todo. ¿Te ibas caminando o...? No, salir en bici. En bici. Estábamos cerca, pero me iba en bici. Sí, me acuerdo de esa época. Todos los días al mediodía se ahora la comida de mi papá. De lunes a viernes. Sí. Y a tu padre y al mío les tocó también las épocas florecientes de la bodega. Sí, la de mejor época. grandes éxitos. Sí. Cuadras y cuadras de camiones. Trabajaban horas extras. Y no sé si vos recordás, yo era muy chico también, pero tengo el recuerdo cuando le daban el premio a fin de año. Le daban un sobre con dinero. Un sobre con dinero. Y había gente que con ese sobre compraba un heladero, un televisor, aunque hoy no lo creamos, ¿no? Mirá lo que hacían los Ruchetti por aquel entonces, aquel que cumplía, que no faltaba el trabajo, tenía ese mérito y todos lo esperaban. Algunos recibían más, otros menos, pero qué felicidad con ese sobre cuando llegaba mi papá a mi casa. No, sí, es cierto eso. Siempre iba a aparecer algún regalito o algo con eso, porque les iba a cambiar un poco la vida a todos. Y los amigos de la bodega. Los amigos. ¿Tuvo algún amigo especial, tu padre, quien quiso mucho, más allá que haya sido de la bodega o alguien con que se reunía o que él apreciaba mucho? Y mira, yo la verdad que... Don Balbo trabajaba con él, ¿verdad? Sí, con Balbito sí, con Eduardo Gazzoni también. Él era amigo de todo el mundo y sí recuerdo que a él le gustaba mucho cazar. Salía los fines de semana, estaba en el club de caza. Y bueno, se iban los fines. Tengo una foto con traje en el club de caza que digo, ¿qué hacían de traje? Nunca entendí esa foto. No sé si habría sido una fiesta. Y luego lo que traían lo comían ustedes, hacían escabeche, esas cosas. Sí. Y él salía con mi tío Luis de la Rubia. De la Rubia, claro. ¿El papá de Graciela? El papá de Graciela y del Daniel. Salían y se iban al campo así, venían a la noche. Y bueno, la pasión mía, cuando él volvía, era buscar a ver si había alguna perdiz viva para rescatarla. Yo lloraba porque mataban las perdices. Entonces cuando había alguna para rescatar, y bueno, quedaba en casa, la criábamos y la teníamos ahí como una princesa. Como una mascota. Como una mascota en el patio, le armábamos casa, todo. Yo he sido muy bichera de chica y actualmente, bueno, mis hijos se ríen porque bueno, yo siempre he tenido con el jardín las mascotas del hámster, claro. Las loritas australianas, viste, todas esas cosas. He sido muy bichera. Marita, ¿tu madre tenía un hobby? Mi mamá. Tejido. Tejía. Sí, tejía mucho. Siempre me hacía los pullover. Y bueno, y a mis hijos también, sus nietos. ¿Qué sucede cuando llega eso te iba a preguntar, ¿qué sucede cuando llega la vida de tus padres, los nietos? No. ¿Los consentían? Fue enloquecerse con esos chicos. Es más, yo viví en Arroyito cuando estuve casada casi 8 años. Y ellos iban entre la semana, los buscaban y se los traían. Ah, bien. Me los arrebataban. Mi mamá, eso le doy gracias a Dios que pudo disfrutar mis hijos. Y ellos, adoración también con tus padres. Cuando eran chiquitos, sí, no. Ellos tienen recuerdos imborrables. Mi papá, por ejemplo, cuando ya después me vine, me separé, bueno, pasó toda una situación ahí. Ellos siempre estuvieron a mi lado, siempre. ¿Protectores? Sí, muy protectores. Y con mis hijos, que no les faltara nada. Entonces, bueno, a veces la cosa se había puesto pesada. Yo siempre trabajé. En esa época era maestra en los Chañaritos y bueno, viajaba. Y ellos quedaban al cuidado de los chicos, que eran 4. 4 azotes. Pero eran buenos, no sé. El más chico, por ejemplo, mi mamá siempre se acordaba que él se había criado en el cochecito, en la puerta del negocio, en la puerta que comunicaba el comedor de mi casa con el negocio. Entonces, bueno, él fue tan bueno y sigue siendo bueno, Levi. Así esos chicos tranquilos, ¿viste? Pero mi papá, por ejemplo, cuando ellos empiezan a jugar al fútbol, teníamos un rastrojero en esa época. Los llevaba a fútbol, él todos los días los llevaba a fútbol en el rastrojero. Y ellos siempre se acuerdan, también los llevaba a cortar el pelo, por ejemplo. Mira cómo lloro yo. Y ellos siempre se acuerdan que los llevaba a cortar el pelo y después venía el helado.
así que era una felicidad ir a cortarse el pelo. Claro, venía la recompensa. Sí, venía la recompensa. Sí, sí. ¿Y tu padre en qué horario estaba en el negocio? Él también ayudaba a tu mamá, él ¿verdad? ayudaba cuando deja la bodega, porque bueno, la bodega cerró Sí, todo un problema. Lo que no me acuerdo si mi papá dejó antes que cerrar la bodega o en esa época que cerró. Creo que fue en esa época. ¿Recordás que ese actor trabajaba en la bodega? ¿En qué sector estaba? ¿Eso no lo recordás? Me parece que en la cinta que le llamaban. Ah, bien. Sí, puede ser. Me parece que en eso. Pero bueno, esa época la bodega fue su época floreciente. Sí. Un trabajo digno. Un trabajo digno. Sí. Marita, llega el final de la mamá. ¿Cómo cambia la vida de ustedes y de tu padre a partir de la ausencia de tu mamá? Ay, no tremendo. Te cuento. Fue terrible. Porque mi mamá en realidad, nosotros teníamos otra casa donde ahora vive Ailén, que vivían unas tías hermanas de mi papá solteras. Sobre calle Corrientes. Sobre calle Corrientes. Claro. Cuando ellas fallecen, mi mamá dijo, bueno, yo me voy a dedicar a arreglar esa casa. Y me voy a ir a vivir ahí. Y mi papá le dijo, yo, ni loco. Y ya estaban grandes, ¿viste? Entonces, bueno, fue como decir, le voy a poner pilas a la casa. Y mi mamá le ponía pilas, Le ponía pilas y no tenía drama. Y bueno, y así fue como ahorrando y con una cosa y con la otra. Ella tenía su plata. Ella estaba jubilada. Yo creo que ya había alquilado el salón, que lo alquiló al negocio en un tiempo, porque, viste, ya era una persona grande. Yo trabajaba y me iba a trabajar y volvía tarde. Y bueno, ella se abocó a su casa. Y Daniel de la Rubia le ayudaba. Entonces, bueno, se armó la casa de piso, desde piso, paredes, ampliar, cerrar, bueno, hacer un montón de cosas. Se dio el gusto y vivió en la casa, que eso es lo que agradezco a Dios, que ella disfrutó su casa. Le faltaban algunas cosas, pero bueno, ella cumplió el sueño. Ella cumplió el sueño. Mi mamá se enferma, mi hijo viene a trabajar y la encuentra en el suelo y mi mamá sufría de reuma, ¿viste? Artritis y todo lo demás. Ella no se podía levantar, no se pudo levantar. Primero se había ido a vivir con un pito y tenían un perro. Bueno, el perro era de terror, el perro, y cuando te descuidaba la tumbaba y mi mamá en el suelo, bueno, se levantaba. En esa época, o sea, la llevaba mejor. Después llegó la época que estaba viviendo con Mile, que ya fue en los últimos días, y ella se caía y no se podía levantar. Entonces Mile me dice, mami, vine a casa, le encontré a la abuela en el suelo, dice que no se podía levantar. Le digo, pero ¿cómo? ¿Por qué no me llamó? Le digo, ¿qué pasó? Yo calculo, tenía 2 casas, tenía el trabajo, venía, le daba una vuelta y me iba a mi casa, los chicos, cada uno con sus actividades, ¿viste? Bueno, era mucha demanda para mí sola. Entonces, bueno, yo iba a verla, pero había momentos en los que yo no estaba permanentemente con ella, yo no vivía con ella. Entonces, bueno, le digo, mira, ella se cae, supongo que fue un jueves, yo viniendo apurada de casa me caigo en el camino, me raspé toda la cara. Bueno, que ahí me di cuenta que no tengo nariz, porque realmente digo, no tengo nariz porque no apoyo en nada. Me había golpeado bastante y bueno, cuando llego, ella estaba bien, porque o sea, ella, el problema que tenía, no se podía levantar. Le digo, mira, hoy suponete que era jueves, le digo el sábado, vamos a ir al médico, le digo que te hagan un control, porque ella era media enemiga de ir al médico. Tenía así sus pastillas de la tensión, los controles básicos, digamos. Entonces la llevo al médico y bueno, me dicen que le iban a internar para hidratarla, ¿viste? Pero bueno, fue toda una cosa así medio como rara, porque nunca tuve un diagnóstico. Entonces ese día, sábado, estuvo internada. Ella durmió todo el día. Y al otro día yo me voy, porque yo calculo había estado de las 8 de la mañana hasta las 2 de la mañana de ese sábado con ella en la clínica. No me había ido a casa para nada. Entonces les digo a la chica, yo tengo 2 hernias de disco, ya le da, viste, te entra pasafactura. Entonces le digo a la enfermera, me voy 2 horas a casa
le digo, para poder estirarme, y ya vengo, le digo, yo te dejé el teléfono porque había una señora al lado. Le digo al chico que cuida a la señora, le digo, yo ya vengo. Déjame estirar 2 horas, le digo, y vuelvo. Bueno, me dice, sí. Mira, yo nunca supe ni sabré qué pasó en esas 2 horas. Pero a mí a las 4 de la mañana me llaman, yo me había ido como a las 2 y algo. A las 4 de la mañana me llaman que volviera, que me fuera a la clínica, que mi mamá no estaba bien. Cuando yo volví a la clínica, mi mamá estaba con oxígeno. Fue toda una situación fea, pero bueno. Estaba con oxígeno que yo no entendía. Le digo, ¿pero qué pasó? Se descompensó. ¿Pero por qué se descompensó si yo la dejé bien? Iba al baño caminando. Yo le había cambiado el camisón, todo, ¿viste? Nunca sabré qué pasó. Era su final. Y sí, era su final, pero ¿viste? Fue como sorprendente, medio traumático para mí. Bueno, con oxígeno, esa mañana, esto eran las 4:30, 5 de la mañana, bueno, ella estuvo ahí y le traen el desayuno y me dice, no tengo ganas de desayunar. Le digo, pues tómate el tecito, aunque sea, le digo que calentito. Y viene el doctor creo, el doctor Fajardo, no sé si se puede nombrar, pero sí, claro que sí. Bueno, vino el doctor, lo vio y me dice, está teniendo arritmia. Pero mi mamá nunca tuvo arritmia. ¿Viste cuando vos decís, no, estás equivocado? ¿Viste? Yo no quería aceptar todas las cosas que se ven. Lógico. Me dice, le vamos a pasar terapia. Bueno, pasan a terapia. Estuvo todo el domingo en terapia. Yo lloraba. No te puedo imaginar lo que era yo, porque yo no aceptaba que mi mamá tuviera terapia. Y ella nunca quiso estar enferma. Ella decía que Dios me lleve como mi abuela, que mi abuela dejó todo su ropa planchada, que dejó todo listo y no amaneció el otro día. Siempre decía eso. Quiero que Dios me dé ese privilegio de morir como mi abuela. Mi mamá adoraba a su abuela. Era como más que su mamá. Y bueno, en ese tiempo, en esos momentos así que uno pasa, bueno, dije, eso ya se va a recuperar. Y bueno, pasó que sale médico de terapia, me dice, mira, tu mamá sigue igual, está bien, pero está ahí, dice. Bueno, después me dice, no está orinando. Uy, dije yo, pero bueno, ya va a orinar, ¿viste? Cuando voy a decir, ya. Y mi mamá estuvo todo ese domingo, lo vinimos a ver a la noche. ¿Consciente? Sí, reconocía todo. Y yo esa noche no la veo, porque la habían visto mis hijos, viste que no puede pasar todo el mundo verla en la terapia. Claro. Tenés un cierto número. Y cuando yo llego a la clínica, llega mi tía Nelly Bossetti, de Carlos Paz. Y entonces le digo, tía, entra vos. Total, yo la veo mañana. Ese mañana nunca llegó, porque mi mamá muere a las 5:30 de la mañana. Estaba todo escrito, entonces, tenía que ser así. Sí. Pero es triste. Es triste porque voy a decir, no me despedí, no la vi, porque no entré, 2 minutos, o sea, no, viste, todas esas cosas que vos después... Y que no tienen respuesta ya. ¿Por qué no las hice? Sí, pero ya no había. ¿Y mientras que el papi? Y mi papá, dentro de todo fue un golpe así, pero... ¿Cómo lo sostuviste? Lo tomó como así como me acabas de decir, era su hora, era su momento. Pero sí le costó acostumbrarse después, porque mi mamá, por más que se había ido a otra casa, ella venía todos los días a casa. Tomaba mate juntos, se contaban las cosas del día, pero le costó un montón. Y bueno, mi papá lo único que él siempre quería que yo dejara de trabajar y me jubilara para estar con él. Y le decía, son unas horas, le digo, no pude, no podía porque yo no tenía la edad. Yo me jubilé, él muere en el 2018 y yo me jubilo el año siguiente. Pero tuviste que ser su protectora, me imagino. Sí, se apegó mucho conmigo, volvió a ser niño, porque, viste, como... Marita, ¿quién fue en tu vida tu padre? Todo, mi papá y mi mamá fueron todo. Fueron quienes me apoyaron en los momentos más crueles.
eso que vos tenés que decir, ¿y ahora qué hago? Con 4 chicos. Yo ya estaba viviendo en la casa de mi mamá cuando yo me separo. Y bueno, fue duro, pero mi papá en un momento es como que se la vio venir. Mi papá como que sabía y no me lo decía. Entonces, ese día me acuerdo que me llevó al taller y me mostró un sobre que tenía cosas, cartas de mi ex. Y me dijo, nunca te las iba a mostrar. Dice, pero ahora que yo te veo tan decidida, que has tomado la decisión, dice, bueno, esto es lo que yo encontré un día. Y bueno, ahí como que terminó de desengañarme. Si alguna duda tenía, bueno, ahí como que terminó de desengañarme de todo lo que había vivido. Entonces, bueno, mi papá fue ese sostén, ese fuerte sostén. Cuando yo me fui a estudiar a Villa María, ellos sufrieron mucho. El cura se le iba la nena. Pero, bueno, así que cuando yo venía los domingos, todos los mimos, todas las cosas, la mejor comida, lo que a mí me gustaba, y el lunes ya sabían que me iba. O el domingo en la tarde. Sí, mucho. Tenía mucho apego con mis viejos. Y es al día de hoy que yo no lo supero. Mirá que han pasado muchos años. Mi mamá murió en el 2016 y mi papá en el 2018. Mi papá sí fue más largo, digamos, que también fue sorpresivo porque yo nunca pensé que él se iba a morir. A mi papá se le quiebra la cadera estando en casa, cebando mate. Se da vuelta con el termo para ponerlo arriba de la mesa, lo alcanza a poner arriba de la mesa sin tapar y él se cae. A la suerte que yo siempre estaba rodeada de mis hijos, estaban todos en casa. Y yo pegué el grito y le dije, vení a ayudarme, Milé, no lo puedo levantar. Y bueno, entre Milé y yo lo sentamos. Cuando lo sentamos en la silla, vi que la pierna estaba para un lado, dije, acá pasó algo. Bueno, fue a llamar al médico, día sábado, no había nadie. Fue a llamar la ambulancia del SEM para que lo llevaran al hospital, yo quería ir al hospital. De ahí, bueno, me lo recibieron todo. Y de ahí se lo trasladaron a Córdoba, al hospital francés. Bueno, de estar en sala común lo pasaron a una terapia intermedia para que estuviera más cómodo y supuestamente el miércoles lo operaban. Bueno, lo operaron creo que entre miércoles y jueves. Y bueno, le pusieron la prótesis, todo bien, salió bien de la operación, todo. Y estuvo en Córdoba como una semana y le dan el alta. Yo lo traigo y lo pongo en un hogar ahí cerca de casa porque yo tenía miedo, no lo iba a poder manejar, ¿viste? Por más que me dieron una cama ortopédica, todo lo demás, sí. Yo no lo iba a poder manejar. Yo tenía miedo de hacerle mal en todo el proceso que a él le tocaba. Entonces, bueno, dije, mira papi, vamos a ir unos días acá, pero yo después te llevo a casa. Bueno, tuvimos mala suerte, que yo no sé cómo ni cuándo, y esas son cosas que tampoco uno sabrá nunca. Él se le sale la prótesis del lugar. Bueno, al otro día lo pasamos a la clínica, sacó una radiografía, porque había ido el chico que le iba a hacer la fisio. Y ahí, bueno, se dan cuenta que se había salido la prótesis. Bueno, le hacemos la radiografía el otro día y bueno, hay que volverlo a Córdoba porque acá no me lo iba a tocar nadie, porque la habían operado en Córdoba. Así que bueno, otra vez la ambulancia y fuimos a Córdoba. Y en Córdoba estuvo bien todos esos días que yo había cumplido años mi nieto. Y bueno, él vuelve a terapia allá, vuelve a la misma terapia intermedia, que te pasaba bien porque muy buena atención. Le digo, yo en esa terapia intermedia no hay queja de cómo lo atendieron, porque andate tranquila que acá me atienden mejor que en un hotel. ¿Viste? Bueno, yo iba a la hora de la comida todos los días, estuve casi un mes viajando todos los días, iba a la hora que le daba la comida. Y después me quedaba un ratito, charlábamos y después yo me venía a casa y hasta el otro día no lo veía. Y
bueno, resulta que él estuvo internado de un viernes, estuvo toda la semana siguiente y supuestamente el martes yo ya me lo traía de vuelta. Pero el lunes, cuando yo voy a verlo, él estaba como con mucho catarro, ¿viste? Con esa cosa así, con ese sonido en el pecho. Me dice la chica, ¿sabes qué? Dice, normalmente los pacientes que no se levantan ni se hacen la famosa neumonía de cama que le llaman. Al otro día cuando fui, ya no lo pude alimentar porque él se ahogaba. Y bueno, me dice, es normal, me decía, bueno. Y esa tarde, cuando yo lo veo, que bueno, yo le dice, vos está con él, dice, hablale porque él te escucha. Dice, le hemos puesto, dice, un relajante, como si yo te dijera, pero él te escucha, bueno, así que le hablé, qué sé yo. Pero, bueno, en un momento él se despierta, ¿viste? Y me balbucea algunas cosas. Y a la tarde fue cuando me llaman que viajara, tipo 5 de la tarde. Y yo, ¿pero qué pasó? ¿Pasó algo? Viste, yo asustada. No, me dice, no tenemos información. Dice, usted venga. Bueno, antes de eso, ese día que yo voy a verlo al mediodía, la doctora me habla y me dice que a la mañana le había dado un infarto. Pero como estaban todos ahí y estaban haciendo controles, lo sacan del infarto. Dice, por eso lo habían sedado. Entonces me dice, pero voy a entrar y hablarle. Dice que él te va a escuchar. Dice, porque él está consciente. Está dormido, pero está consciente. Y entonces yo no... Calcúlame cómo estaba. Calcula un poco cómo yo estaba desesperada. Y lloraba. No quiero verlo. Y una señora que estaba ahí, porque ya en la terapia te empezás a hacer amigo de todo el mundo y tanto tiempo viajando. Entonces me dice, señora, yo te acompaño. Bueno, entramos con ella. Y bueno, yo me lloré la vida ahí adentro y le hablé y le dije que lo quería mucho, que se tenía que recuperar, que los chiquitos lo esperaban. Y bueno, él estaba dormido. Y a las 5 de la tarde fue cuando me llaman después. Yo me vengo en un mar de lágrimas. Me vengo a casa. Y bueno, a las 5 me llaman, me vuelvo a Córdoba. Y para informarme que mi papá había fallecido. Y bueno, fue durísimo, decirte poco, porque yo ya me lo traía a casa y no pude. Y bueno, sí sé que murió tranquilo, sé todas esas cosas que te dicen. En ese momento era ya de noche, entre el traumatólogo, y me dice, ¿qué haces acá? Y le digo, mi papá acaba de fallecer, así que bueno, contención, todo el mundo te contiene, pero es un dolor tan grande que no se supera. Y vos te decís, ¿por qué no me retiré antes? No sé, no le di tanta bolilla a la escuela, ¿por qué no estuve más horas con él? ¿Por qué? Tenía que ser así. Pero tenía que ser así. Y bueno, estoy seguro que a pesar de que estaba dopado con los sedantes, que te he escuchado. No, sí. El afecto, estoy seguro que lo recibió. Sí. Y la despedida que sin saberlo vos le estabas produciendo, era la despedida con tus palabras. Sí, Marita, te quiero agradecer por haber accedido a recordar a tus padres. No, yo soy la agradecida de que los recuerdes, porque estoy segura que si salís a la calle y preguntas quién no conoció a mis viejos, mi papá, sus aventuras en la bicicleta, que se subía con 80 años a la bicicleta, hasta que un día le dije, te la voy a desinflar y no vas a andar más porque vos sos un peligro. Salía en contramano, y dice que él salía en contramano porque veía los autos que venían de frente. Ay Dios, todo el mundo se acuerda de mi papá. Mi padre siempre lo ha recordado de la mejor manera. Sí, han sido grandes compañeros. Sí, grandes compañeros. En la bodega él tuvo muchos compañeros así de mucha afinidad. Sí. Marita, me dijiste que de la mami no te pudiste despedir. Pero en este momento, pensemos que la mami, la gallega querida, está ahí viéndote. ¿Qué le dirías para cerrar la entrevista? Que la extraño mucho, que quisiera darle ese último abrazo, que sé que está en paz, porque mi mamá era una persona de bien, era una persona buena, que nunca le hizo mal a nadie. Perdió cosas en su vida por mantener la familia unida.
que la quiero mucho, que siempre, en todo momento nos va a acompañar. Y hay una cosa que no te conté, pero que viene bien decírtelo ahora. Nosotros a mis nietos, cuando nació mi nieta mayor, que ahora tiene 7 años, y mi nieto nació al poquito tiempo, 2 meses antes que mi mamá falleciera, no, un mes tenía cuando murió mi mamá. Nosotros siempre les hablamos. Esta casa era de la mamina, este jarrón era de la mamina, el bastón del abuelo. Matías, a pesar de que era chiquito, cuando mi papá murió tenía 1 añito y medio, 2 años. Él siempre se acuerda que peleó con mi papá por el bastón. Vos sabés que fue un recuerdo que él no perdió. Y es el bastón del abuelo. Y ellos siempre te nombran al Juan y de mamina como si estuvieran ahí. Pero creo que un poco somos nosotros los que fomentamos todo ese buen recuerdo. Y hay fotos de mi casa, de mi mamá. Y un día nos sorprendió que la más chiquitita, que obviamente nunca llegó a conocerla, mi papá muere y mi hija queda embarazada. Que también fue una cosa así muy, muy rara porque mi hija siempre dice que esa hija se la mandó el abuelo. Y vos sabés que ella en un momento era muy chiquita. Ahora ha tenido 2 añitos, ahora tiene 4. Y había, viste, cuando él muere, qué sé yo, había muchas cosas, fotos que yo había sacado. Viste, cuando vos entras a buscar cosas para guardar y cosas para tirar de ellos que ya no están más. Entonces, había quedado arriba de una mesa una foto de mi papá. Antiguo, blanco y negro. Y ella dice: mira el abuelo Juan, ¿qué habrá estado haciendo acá? Pero fue una expresión tan como si lo conociera de toda la vida. Viste que a mí se me llenaron los ojos de lágrimas y estábamos con Romina y las dos nos miramos porque dijimos: ¿de dónde lo conoce tanto como para decir dónde está el abuelo Juan? Él sabe qué está haciendo. Y ella sabe que está en el cielo, bueno, lo que siempre decimos, estar en el cielo, pero siempre nos acompañan. Ellos como que nunca se van, no los dejamos ir, pobres. Pero bueno. Muchas gracias, Marita. No, gracias a vos. Espero hayan disfrutado del programa. Si ustedes quieren dejarnos algún comentario, lo pueden hacer a través de Instagram, anexus_producción. Ahí pueden dejar el comentario si quieren que invitemos a alguna persona en especial para recordarla aquí en el programa. Quiero agradecer a la gente de Spacity en San Martín 612, quienes tienen una variedad en regalería, juego de dormitorio, juego de living, juego de comedor, para que puedas renovar tu casa y podés además abonarlo en cómodas cuotas. Acércate a San Martín 612 Spacity. Y además quiero agradecerle las dulzuras que compartimos con la gente de la producción y los invitados al señor Daniel Taborda de Panificadora Taborda. Nos estamos yendo e invitarlos a que sigan compartiendo con nosotros semana tras semana. Solo se trata de vivir. Mi vida es una hoja en blanco, un piano desafinado, 10 dedos largos y flacos y un manojo de palabras. Solo se trata de vivir, esa es la historia. Una sonrisa en el ojal, con la idiotez y la locura de todos los días. A lo mejor resulta bien. Sueña que sueña, la calle sigue que sigue,
el taxi